Quisiera que abramos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versículos 12 al 16. Dios es bueno con nosotros. Y cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, el Señor nos responde. Ayer hablaba eso el pastor, allá en la célula. Segunda de Crónicas 7:14, 7:12 al 16. Vamos, del versículo 12 para que podamos apreciar un poco del contexto. Pero el énfasis va a estar en los versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Amén. Cuando Dios se le aparece por segunda vez a Salomón, fue inmediatamente después de que él construyó la casa de Dios. Recordemos que desde que Dios había sacado a Israel, Dios solamente había habitado en el tabernáculo y después había habitado en tiendas, de casa en casa, de lugar en lugar. Y David, el padre de Salomón, había tenido en su corazón el deseo de edificarle a Dios un santuario, porque él decía: ¿cómo es posible que yo habite en un gran palacio y tenga todas estas grandes riquezas y toda esta gran comodidad, y la casa de Dios ande de tienda en tienda? Pero Dios le había dicho a David que él no le iba a edificar una casa, porque él había sido un hombre de guerra y había derramado la sangre de sus enemigos. Pero que Dios le edificaría una casa a David, y que uno de sus hijos edificaría un santuario para el Señor. Y Dios, después de la muerte de David, levanta a Salomón por rey de Israel. Y Salomón se dispone a cumplir con la voluntad de su padre y edifica el santuario para el Señor. Y si ustedes leen el capítulo 6 de Crónicas, van a encontrar la oración de Salomón. Salomón inicia adorando al Señor, reconociendo todas sus bondades y sus beneficios. Y cuando comienza a pedir para que Dios ponga su nombre y su presencia se manifieste en esa casa, Salomón llega a una conclusión y dice: pero si los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo es posible que Dios habite en esta casa que yo he edificado? Con todo, Salomón le dice: Señor, si tu pueblo se acerca a esta casa y ora y busca tu rostro, yo te pido que tú estés atento para escuchar la oración de tu pueblo, para responder a sus peticiones. Y comienza Salomón a decir: Señor, y si tu pueblo pecare contra ti, ¿por qué no hay justo que nunca peque? Señor, si tu pueblo fuera a la batalla y saliera derrotado delante de sus enemigos y volviera su rostro y oirá en dirección a esta casa, tú oirás desde los cielos, perdonarás su pecado y te volverás a tu pueblo Israel. Señor, si tú enviaras la pestilencia, si tú enviaras la plaga, si tú enviaras enfermedad sobre la tierra y tu pueblo orare y se arrepintiere y volviera su rostro a ti, tú oirás su oración. Y Salomón presenta
Todas esas peticiones delante de Dios, ya sea para pedir bendición, restauración o perdón de sus pecados. Y Dios escuchó la oración de Salomón. Y de la misma manera, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios en oración, si nosotros buscamos a Dios de corazón, Él va a respondernos. Porque es de eso que quiero hablar en esta mañana. Una búsqueda genuina trae respuesta de Dios. Y me encanta que Salomón, cuando ora y presenta la casa de Dios, no le dice: Señor, y si vinieran a pedirte oro, si vinieran a pedirte riquezas, si vinieran a pedirte bienes, tú los oirás desde los cielos. Porque estamos claros de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios nos da las cosas en su tiempo para que las disfrutemos. Y eso me recuerda de que nosotros no debemos buscar a Dios por los beneficios. Porque lamentablemente yo he conocido personas, y yo conocía una vez un joven hace unos años atrás, que él tenía un problema de salud, pero la particularidad es que ese joven había tenido unos sueños en los que él nos los compartió, y un hermano le dijo: pero hermano, joven, le dice, lo que tú soñaste es lo que va a pasar cuando el Señor venga y va a juzgar al mundo. Según pues lo que ese joven había soñado, había visto lo que sucedería después de que el Señor viniera por su pueblo. Y nosotros le dijimos: mira, Dios te ha mostrado lo que va a suceder en el futuro. ¿Vas a aceptar al Señor? ¿Vas a buscar a Dios? ¿Y saben cuál fue la respuesta de ese muchacho? Si Dios me sana, yo voy a aceptar a Cristo. Si Dios me hace el milagro, si Dios no deja que si Dios me sana antes de que vaya yo al quirófano, antes de que los médicos pongan su mano en mi cuerpo, yo voy a aceptar a Cristo. Y nosotros oramos por él, pero nosotros le dijimos: mira, si Dios quiere, te va a sanar. Pero si Él no quiere, Él no te va a sanar. Pero lo que tú tienes que entender es que más que tu cuerpo, es tu alma lo que Dios quiere de ti. Hasta el día de hoy, yo desconozco qué pasó con ese joven. Yo solo sé que lo operaron y que el muchacho no aceptó al Señor. Yo les puedo decir, hermanos, Dios nos ha sanado de enfermedades a nosotros. Dios nos ha dado respuestas increíbles a situaciones extraordinarias. Pero yo les puedo decir de que Dios también responde y sana a incrédulos. Dios también bendice y prospera a personas que no tienen a Cristo. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Que Dios hace llover en el campo del justo y en el campo del impío también. Entonces, que no nos haga confiar en que si estamos siendo prosperados, o en que si estamos teniendo éxito en nuestros negocios, o si tenemos salud, o si todo está bien en nuestra casa. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros nos estamos acercando a la presencia de Dios y con qué intención nosotros estamos buscando el rostro de Dios. Porque nosotros no tenemos que buscar a Dios por lo que Él nos pueda dar. Nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón por simplemente ser Él digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado. Porque Él es Dios, porque Él lo merece, porque Él es el que vive para siempre. Nosotros debemos acercarnos a la presencia de Dios únicamente porque le amamos. ¿O es que a usted le gusta que las personas se acerquen buscando algo de usted? Mira, yo no sé cómo hacen las madres, pero uno no se ha acercado a ellas cuando ya te dicen: ¿y qué querés? No, madre, que yo te quiero. Nada, vos querés algo. Y pasa. Yo sé que ellas saben que nosotros las queremos, pero también saben de que nosotros muchas veces nos acercamos a nuestros padres porque deseamos algo de ellos. O los nietos, el hermano Gilberto sabe eso, ya sabe cuando Mateo
o Santiaguito o uno de sus nietos se acerca, ya sabe que algo quiere. Solo que claro, él se deja enamorar por sus nietos. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso no sabe Dios qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Acaso Él no es nuestro Padre? Que sabe mejor que nosotros el momento exacto en el que nos va a dar las cosas. Porque a veces cuando nosotros pedimos algo tenemos que ser sabios. Quizás no estamos preparados en el momento en el que pedimos para recibir una bendición específica o para recibir una respuesta a nuestra oración. Y Dios tiene que preparar nuestro corazón, preparar nuestro carácter, capacitarnos para poder administrar bien las cosas que Dios nos va a entregar en nuestras manos. ¿Cuánto tiempo llevamos orando porque nosotros necesitamos un lugar de reunión propio para no estar pagando alquiler? Y sin embargo Dios no nos lo ha dado todavía, porque el Señor quizás en su sabiduría sabe que no es el momento. Sabe que quizás no estamos preparados, quizás ni siquiera sabemos cómo vamos a construir, de qué forma va a ser el edificio que le vamos a construir al Señor. Quizás no nos hemos sentado a pensar y cómo lo vamos a diseñar, qué es lo que va a tener. Porque nosotros hasta eso, la Biblia dice que cuando David quiso construir el santuario al Señor, ciertamente Dios no lo dejó, pero dice Crónicas, en Primera de Crónicas, que David le entregó los planos a Salomón de cómo iba a ser el templo para Dios, porque Dios se lo había revelado a David. Cuando Dios en el desierto le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Porque claro, nosotros podemos pensar, yo quiero que la iglesia tenga esta distancia por este fondo, yo quiero que se sienten 700 personas, yo quiero que el altar tenga una distancia, tengamos un espacio para la batería, tengamos un buen espacio para la audiovisual. Este es un ejemplo. Cuando nosotros vayamos a pedir algo a Dios, pidámoslo con sabiduría. Pero como he dicho, lo principal es que nosotros nos acerquemos con la intención adecuada. Creo que fue el pastor el que ayer mencionaba ese pasaje de los Salmos, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y nosotros muchas veces citamos ese pasaje cuando alguien está de cumpleaños o cuando hay un culto de acción de gracia. ¿Y qué es lo que estamos deseando? Que Dios le dé lo que la persona quiere. Pero el texto no dice eso. El texto dice que primero debemos de deleitarnos en Dios. Porque cuando nosotros nos deleitamos en Dios, nuestro corazón se adecúa a la voluntad de Dios. Y entonces lo que vamos a pedir es conforme a su voluntad. La oración no fue diseñada para torcer a Dios. Usted no va a hacer cambiar de parecer al Señor con sus lágrimas, con sus palabras. Porque la oración fue diseñada para hacernos descansar en su voluntad. Claro, usted ore. No le digo que no ore, que no pida. Pero dígale al final, después de que haya hecho todas sus oraciones, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Señor, que no sea en mi tiempo, que sea en tu tiempo. Porque yo recuerdo a Moisés, lo que hemos leído de Deuteronomio, leímos el Pentateuco. Yo veo en una ocasión a Moisés y le dice, y oré al Señor y le dije, Señor, yo sé que he hallado gracia ante tus ojos y que has comenzado a mostrar a tu siervo la grandeza de tu nombre. Concédeme que yo pase el Jordán y entre a la tierra que tú has prometido a nuestros padres. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Deja de hablar de este asunto. Y así nos ha hecho Dios en algún momento. Nosotros le hemos dicho, Señor, yo quiero hacer esto, yo tengo este plan, yo deseo que usted me abra puertas, que usted me bendiga, que usted esté conmigo en este proyecto. ¿Y qué te ha dicho Dios? No me hables más de este asunto. Porque eso puede pasar. Y lo que Dios quiere de nosotros es sinceridad. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Salomón?
No solo escuchó Dios la oración de Salomón porque él era el rey de Israel, sino por una situación particular. Salomón, al comienzo de su reinado, mostraba una disposición genuina para buscar el rostro de Dios. Y Salomón entendía que necesitaba de la ayuda de Dios y de la sabiduría de Dios para poder guiar el pueblo hacia Dios y para poder gobernar con justicia. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes 3:3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Me encanta esa expresión, porque cuando ustedes leen la vida de Salomón, en 2 ocasiones aparece esta misma palabra, amor. Cuando Salomón era joven, cuando Salomón era inexperto, cuando Salomón no era el sabio Salomón, cuando solamente era un muchacho, él vio que la tarea que tenía delante de sí era demasiado grande para él. ¿Y cuántos de nosotros, cuando empezamos un ministerio, nosotros nos veíamos como Salomón? Señor, esta tarea es demasiado grande para mí. Señor, ¿y cómo voy yo a guiar a este pueblo? No vaya a ser de que yo los haga mal, que yo los guíe mal y se me pierda la gente y más bien termina siendo un desastre. Pero Salomón en su juventud entendió que la clave para poder gobernar con justicia era amar a Dios. Porque temer a Jehová no es tenerle miedo a Dios en el sentido de asustarnos, no, es amarlo con reverencia, amarlo con devoción. Por eso el mismo Salomón escribirá: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque de Jehová, dice, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. Porque Él es el que preserva el camino de sus santos. Salomón entendió que él necesitaba de la dirección del Señor para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y saben, cuando Dios vio que Salomón andaba en sus caminos y que en verdad lo amaba, Dios se le apareció a Salomón y le hizo la oferta que todos quisiéramos tener en algún momento de nuestra vida. Vino Dios y le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Había un cheque en blanco. Pedime lo que vos querrás. ¿Querés riqueza? Yo te puedo dar riqueza. ¿Querés largura de día? Yo te puedo dar una vida larga. ¿Querés victoria sobre tus enemigos? Yo te los puedo dar. ¿Querés los mejores deleites del mundo? Yo te los puedo dar. Pero en ese momento Salomón amaba a Dios y entendía el peso de la responsabilidad que se le había puesto en sus manos. ¿Y saben qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría para poder juzgar y gobernar al pueblo en nombre de Dios. ¿Y qué dice el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Reyes? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Cuando nosotros oramos, hermanos, se agradará a Dios de nuestras peticiones. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestras peticiones al Señor? Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, Él nos dio ciertas pautas. Y lo primero que hay en el Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En pocas palabras, lo primero que debe salir en nuestras oraciones no son peticiones. Debe ser adoración y acción de gracias. Contemplar la grandeza del Señor y maravillarnos de su poder, maravillarnos de todas sus obras, hacer memoria de todos sus hechos, darle alabanza al Señor de todo corazón. Y entonces pedir.
Porque cuando nosotros entramos a Dios en oración, alabando su nombre, preparamos nuestro corazón para pedir con sabiduría. ¿O no dice que Salomón, que amó a Jehová, ofreció primero sacrificio? Antes de pedir a Dios, él entregó algo. Nosotros nos entregamos primero para poder nosotros después recibir de Dios. Aleluya. Y lo mismo se puede aplicar a nosotros. Porque es necesario que tengamos presente que solo cuando sirvamos a Dios y confiemos en Él, todo saldrá bien. Pues es Dios y el temor del Señor el que nos da la vida y sabiduría para poder vivir en esta tierra. Y necesitamos amonestarnos constantemente para no olvidarnos de sus leyes, para no desviarnos del camino. Irónicamente, después de que Salomón obtuvo su sabiduría y después obtuvo grandes riquezas, en el capítulo 11 aparece otra vez la misma palabra, amó. Pero esta vez ya no dice que Salomón amó a Jehová. Ahora dice de que él amó a las mujeres extranjeras de las que el Señor le había dicho a Israel, no te llegarás a ellas. Y en su vejez, estas mujeres desviaron su corazón. ¿Cuántos ministros o cuántos de nosotros empezamos bien? O hemos empezado bien en la carrera. Pero la cuestión no es empezar bien. La cuestión es terminar bien. Eso el apóstol Pablo lo entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque es irónico que el mismo que dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, fue el mismo que después terminó confiando en su propia sabiduría y dejó de confiar en Dios. El destino de Salomón es trágico, porque había sido glorioso. No había otro rey como Salomón y terminó mal. Si nosotros no queremos terminar mal, nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón delante de Dios. Porque cuando Salomón buscó al Señor, Dios escuchó su oración, o no le escuchó Dios. No le dijo Dios en el versículo 12 de Segunda de Crónicas, yo he oído tu oración tocante a lo que tú me pediste. Y sabe que hay una expresión en la oración de Salomón que conviene que nosotros leamos también. En Primera de Reyes capítulo 8, versículos 57 y 58. Dice la palabra del Señor, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Esa fue la petición de Salomón al principio. Y esa debe ser también nuestra petición. Porque cuando el rey y el pueblo buscaron a Dios, Dios trajo bendición y alegría a sus corazones. Como dice Segunda de Crónicas 7, 9 y 10, dice, al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. ¿Saben cuál ha sido mi principal oración a Dios en estos últimos meses? Señor, no me des sabiduría, no me des riqueza. Puede ser de que nunca tenga un ministerio grande, pero dame un corazón que nunca se aparte de tus caminos.
Porque es fácil apartarse de Dios. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que fácilmente pueden desviar nuestra atención del Señor? Y lo principal, más que cualquier otra cosa, debe ser que nuestro corazón y nuestra mirada esté puesta en Dios, porque esa es la clave, hermanos. ¿Cuál es el antídoto contra un corazón que se desvía del Señor? El antídoto Dios nos lo da en el versículo 14. Lo primero que Dios le dice a Salomón, cuando él dice: si yo cerrare los cielos de modo que no haya lluvia, y si mandare la langosta, si enviare la pestilencia, la clave para podernos volver al Señor es: si se humillare mi pueblo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es humillarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del corazón del hombre es a engrandecerse a sí mismo. Tenemos esa tendencia a pensar de que es nuestra sabiduría, que es nuestra sagacidad la que nos hace que nos vaya bien en el negocio. Pero después enfrentamos situaciones en las que nos damos cuenta de que si no es Dios el que nos guarda cuando hacemos nuestros tratos, cuando hacemos nuestros contratos, cuando vendemos o comerciamos, todo nos puede salir mal en un instante. ¿Y sabe por qué Dios permite que a veces nos vaya mal? Porque está Dios protegiendo nuestro corazón. Así es. Por eso dice Santiago: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Debemos tener la disposición para humillarnos ante el Señor. Y humillarse ante el Señor no es perder nuestra dignidad. Al contrario, cuando nos humillamos ante el Señor es cuando más dignos somos. Porque reconocemos que nuestra fuerza no es suficiente. Por eso decía que al principio muchos, al igual que Salomón, cuando empezamos, veíamos difícil, veíamos imposible hacer todo lo que hoy hemos hecho para Dios. Pero a medida de que Dios nos va engrandeciendo, porque Dios lo hace, Dios engrandece. Tú no estás aquí solo para ser un miembro toda la vida, porque Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros. Puede ser de que no todos seamos pastores, puede ser de que no todos seamos maestros, puede ser de que no todos sean evangelistas, pero algo te va a poner a ser Dios, y en ese algo Él te va a engrandecer. Puede ser de que no lo hayas pensado así. Me gustó lo que decía ayer el hermano Félix. Yo no me imaginé cuando vine Estrella de Belén que iba a ser un líder de una casa de esperanza. Es que eso es, hermano, tú no te puedes imaginar lo que Dios hará contigo, pero cuando estés en ese lugar en el que Dios te va a poner y en el que Dios te va a engrandecer, acuérdate de que ha sido Dios el que te ha dado la sabiduría y las fuerzas para lograr todo lo que tú logras y todo lo que tú tienes. No has sido tú, ha sido la gracia de Dios quien ha sido en vano para contigo, porque ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Predicas, dice Pedro, Dios da las palabras para el que predica, predique. Ministras, Dios es el que te da el don para que ministres conforme al poder que Dios da según su multiforme gracia. Sirves, Dios te dio la voluntad para que sirvieras. Tienes riquezas, Dios te las dio para que las administres y para que las uses para tu sustento y para apoyar su obra. Para eso te da Dios la riqueza. Tienes un transporte, te la dio para que lleves a los hermanos que no tienen transporte todavía. Te ha dado Dios un corazón sensible, es para que con amor intercedas por tu hermano, para que sientas sus cargas, para que llores con el que llora,
para que te goces con el que se goza, aunque somos especialistas para gozarnos con el que se goza, porque cuando hay una fiesta, hay un cumpleaños, una celebración, ahí vamos todos. Pero de la misma manera que estamos dispuestos a ir a la fiesta, tenemos que estar en el dolor, en el luto, en el sufrimiento. Hay un hermano enfermo, es como si todos estuviéramos enfermos con él. Hay un hermano en una situación legal peluda, todos estamos en esa misma situación con él. Decía el pastor el domingo que cuando Pedro fue llevado preso, ¿qué dice que hizo la iglesia? Oró la iglesia unánimemente por Pedro. Debemos de buscar a Dios de todo corazón, porque dice Salmo 51, 17, que un corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. ¿Y qué más tenemos que hacernos? Humillarnos es lo primero. Dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Tenemos que orar a Dios buscando su rostro. Cuando Elías subió a la punta del Carmelo, cuando había la sequía y ya Elías le había dicho a Acab que iba a llover, Elías fue a orar a Dios. Y persistió hasta que llovió. Humíllate ante el Señor. Ora, pero persiste. Dice que Ana subía todos los años junto a su esposo. Todos los años subía. Y todos los años Penina se burlaba de Ana. Hasta que Ana fue a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Ana? Derramó su alma delante de Jehová. Derrama tu alma delante de Dios. No ores mecánicamente. No ores solo por orar, porque ya te sabes una oración de memoria. No, ora. Si vas a hablar en voz alta, no importa, aunque todos nos asustemos, ora. Si vas a llorar, llora. Clama a Dios, clama a Dios. La mujer cuando está de parto tiene que gritar hasta que da a luz. De la misma manera, Pablo le dice a los Gálatas, ¿y ahora yo qué? Tengo que volverlos a engendrar en el Evangelio de nuevo. Pocas palabras, ahora yo estoy sufriendo por ustedes. Ora. ¿No ves a tus hijos servir al Señor? Ora. ¿Ves que la situación está difícil en tu familia, en tu economía? Ora. Ora a Dios y persiste en oración. Busca a Jehová de todo tu corazón. Busca al Señor de todo corazón. Porque en Jeremías capítulo 29 versículo 13 dice: y me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo su corazón. Y yo seré propicio a ustedes y me volveré. Oremos a Dios. Porque en el libro de Isaías dice que Él es el que mira al humilde de espíritu y el que tiembla ante su palabra, aquel que tiembla ante su presencia, aquel que se quebranta delante de su presencia, aquel que le dice: Señor, yo no puedo más, hasta aquí están mis fuerzas, pero ahora yo te entrego el asunto en tus manos. Me gustó lo que decía el pastor ayer, cuando Ezequías fue a la presencia de Dios. Aquí está la carta, Señor. Este es tu problema, porque fue a ti al que han blasfemado. Sálvanos, Señor. Pero yo sí voy a ser insistente en algo: que la oración no sea tu última alternativa. Porque a veces nosotros ya solo vamos a Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello. Que la oración sea lo primero. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón para rogar delante de la presencia de Jehová tu Dios, fue oída tu oración. Y a causa de eso yo he venido. Desde el primer día Daniel había estado orando y Dios ya había dado la orden. Hubo oposición. Por eso le digo que persista.
Y por eso le digo que insista desde el primer día. Desde lo primero, desde el inicio del día, antes de que el sol salga, usted esté de rodillas, poniendo su día delante de Dios, presentando su familia, presentando todos sus planes, su agenda, todo lo que vaya a hacer. Póngalo primero a Dios, póngalo primero al Señor y Él lo va a honrar a usted, porque yo no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Y aparte de la oración, y ya con esto termino, debe haber una conversión total a Dios. Y debemos estar dispuestos a dejar todos los malos caminos. Dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Hay cosas en tu vida que tienes que soltar. Aún nosotros hoy como cristianos con 10, 15, 20 años en el Evangelio, hay cosas a las que todavía nos estamos aferrando. Yo recuerdo, y está en Génesis, ¿se acuerdan que después de que Leví y Simeón mataron a los hombres de Siquem, Dios le dijo a Jacob, sube a Betel, a donde yo me aparecí a ti en primero, pero antes de que subas, quita los ídolos? ¿Se acuerdan de que cuando Jacob salió de la tierra de Padán Aram, Raquel se había llevado los ídolos de su padre? No crean que para Dios había pasado desapercibido eso. Ella le pudo engañar a Jacob y pudo engañar a Labán. Y eso casi los pone a pelear entre ellos. Pero a Dios eso no se le pasa desapercibido. Puede ser de que nosotros seamos cristianos, pero todavía hay costumbres, todavía hay manía, todavía hay cosas de la vieja vida que nos están estorbando y nos están impidiendo contar con la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que después de que ellos se despojaron de los ídolos y los enterraron, dice que el terror de Dios salió delante de Israel, de modo que el cananeo no le hizo nada a Jacob y a su familia. Hay que convertirnos totalmente a Dios, porque entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra, decía el pastor. Y estoy haciendo eco porque siento que el Señor nos está llevando en una misma dirección. Hay enfermedades, decía él, que probablemente puedan ser a causa de la desobediencia de nosotros como cristianos. Hay situaciones, hay problemas que están saltando en nuestra vida, que nosotros quizás en este último tiempo decimos, pero ¿por qué? Si yo estoy siendo fiel al Señor, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo estoy buscando, pero quizás hay cosas, hay pecados no confesados, hay cosas que están allí que están atrayendo la enfermedad y la maldición. Por eso es importante la conversión total, para que Dios perdone nuestro pecado, pero también para que sane nuestra tierra. Recordemos que el pecado tiene consecuencias. Y si queremos ser sanados aún de las consecuencias de nuestros pecados, tenemos que convertirnos a Dios. Y dice el versículo 15, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. Sabemos que en este nuevo pacto Dios ya no habita en un templo hecho por manos humanas. Pero ¿qué dice 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque por precio habéis sido comprados. Puede ser de que ahora Dios no necesite que nos estemos reuniendo todos los días aquí. Hay momentos particulares como este en el que la congregación tiene que unirse, ayunar y orar a Dios. Pero recuerde que más que este edificio, usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y el templo debe estar consagrado al Señor. Amén. Porque ¿qué dijo Jesús? Dios es espíritu, y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adoren.